Hola, hola mis amores, bienvenidos un día más al canal. Espero que se encuentren muy bien, pues el día de hoy vamos a estar haciendo la reseña a la base de maquillaje Color Stay de la marca Revlon. Voy a estar realizando este maquillaje y por supuesto entonces utilizando esta base vamos a conocerla bien a detalle para ver entonces cuáles son los beneficios que aporta esta base a nuestro tipo de piel, qué precio tiene, en fin, todo lo relacionado a la base. Pero por supuesto, antes de pasar al maquillaje, hice mi skincare, les muestro un poco. Estuve aplicando por supuesto un tónico facial seguido de mi ácido hialurónico correcto, para ya entonces comenzar sí con el maquillaje, porque recuerden mis amores, tenemos que cuidar nuestra piel. El skin care es indispensable antes de utilizar la base. Fíjense que ingresando al portal web de la marca Revlon, cuando nosotros buscamos la parte de las bases, hay muchísimas bases en diferentes presentaciones, diferentes precios, diferentes acabados, pero en fin, el día de hoy nos vamos a concentrar es en esta, que es la Revlon Color Stay, especialmente la que es para piel mixta a grasa, porque esta Color Stay ellos también la tienen clasificada para piel normal a seca. Tenemos que detenernos un poco y leer bien la descripción para ver entonces que tomemos la indicada. Estuve utilizando la crema humectante S, esta es la crema S de la marca Pond's. Por supuesto, antes de aplicar la base de maquillaje siempre recuerden aplicar una crema. De esta crema estuvimos hablando del hecho de que ya esta crema contiene SPF, ya contiene factor de protección solar, y la base de maquillaje resulta que también. Entonces es el hecho de que, bueno, si utilizamos de pronto esta crema, fíjense que la marca lo indica, esta base de maquillaje tiene SPF de 15. Esto es algo bueno y no tan bueno al mismo tiempo. Es bueno si la utilizamos, por ejemplo, de día, porque pues nos aporta más protección, aunque recordemos que independientemente si la base de maquillaje tiene protector solar, pues nosotros de igual manera tenemos que aplicar un protector solar aparte. Pero si la vamos a utilizar de noche, pues no es muy ventajoso, porque si nos vamos a tomar fotos con flash, puede ocasionar rebote de luz, un flashback, y dejar entonces ese aspecto blanquecino en las fotos. Pero eso se soluciona aplicando la base con 3 o 4 horas de anticipación a las fotos, porque recuerden que el factor de protección se pierde con el pasar de las horas. Así que fíjense que para terminar ya la parte del skincare estuve pues sellando todos mis productos con este protector solar. Este es el Hydro Boost Water Gel Lotion de la marca Neutrogena, un protector solar especial para las pieles que son mixtas a grasa. Es ideal. Ya para comenzar lo que es la parte del maquillaje, terminamos skincare y comenzamos entonces maquillaje. Estuve utilizando este primer, es el Poreless Primer de la marca ELF. Solamente apliqué el de poros, no apliqué un matificante, porque pues ya la base en realidad matifica bastante, porque es para piel mixta grasa. Estuve utilizando entonces este primer, aún no le hemos hecho reseña, aunque esta base de maquillaje debo decirles que se porta bastante bien, es bastante gentil con los poros, ya lo vamos a ver. Fíjense entonces que ahora sí vamos a aplicar nuestra base de maquillaje. La marca nos dice es un maquillaje mate que está probado en vida y que dura hasta 24 horas. No sabría decirles si las 24 horas, porque yo no llevo una base de maquillaje por 24 horas, pero sí he llevado esta base aplicada en mi piel por 8 horas y se ha mantenido bastante decente en la piel, ha mantenido su cobertura, no oxida tanto, es decir, que no oscurece tanto. Es una base de maquillaje que sí dura bastante tiempo, que tiene muy buena cobertura, que es construible. Esta base de maquillaje en página tiene un precio de $7.25. Es una base de farmacia, es una base bastante económica, bastante accesible. Podemos acceder a esta base de maquillaje que realmente les digo, para las pieles que son, en mi caso pues mi piel es mixta. Para nosotras que tenemos una piel mixta a grasa, esta base de maquillaje
maquillaje definitivamente es ideal. Hay que dar bien con los tonos, sí, pero aquí quiero contarles es con respecto a la aplicación, y es que me estoy aplicando la base de maquillaje con la esponja seca. La esponja no está húmeda, y pues aquí ya les haré otro video para explicarles exactamente por qué. Pero para las personas que tenemos piel mixta grasa, aplicar la base de maquillaje con la esponja seca pues es ideal. Con respecto a los tonos, esta base de maquillaje, la marca Revlon en su página nos indica que de esta base de maquillaje hay 43 tonos, si mal no recuerdo, acá lo confirma, se ofrecen en 43 tonos, lo cual es buenísimo porque tiene una gama bastante amplia, lo cual amplía la posibilidad de que nosotros consigamos nuestro tono en estas bases. Y fíjense que la marca nos dice que esta base de maquillaje líquida, bueno, con respecto a la duración 24 horas, no importa lo que la vida te depare, por eso lo llaman a prueba de vida. Habla de la fórmula y nos dice que brinda un acabado mate impecable, totalmente cierto, no contiene aceite y está fortificada con SPF de 15, tiene protector solar, así que ayuda a proteger nuestra piel. Y es construible, puedes aplicar, si aplicas una capa y ves que la cobertura que te dejó es ligera, perfectamente entonces puedes aplicar una segunda capa, construir y ya entonces llevar la cobertura a un nivel mayor. Es decir, ya pasarla de cobertura media a alta. Esta base de maquillaje sí realmente deja un acabado bastante mate, no se necesita en realidad de mucho polvo para sellar el maquillaje. Yo sé que siendo de piel mixta grasa, muchas veces nos apoyamos en el polvo para matificar muy bien la piel, pero esta base de maquillaje es en realidad bastante mate. Miren esta foto que les dejé acá, que les compartí, pueden ir a regresar porque creo que estuvo un poco rápida, pero en esa foto quise compartirles cómo se ven los poros, qué tan gentil es esta base con los poros, porque hay bases de maquillaje que en realidad lo que hacen es hacer que los poros sean mucho más visibles. Esta base no lo hace, en realidad es un acabado precioso, precioso en la piel. Ya entonces que apliqué la base, en este momento estoy aplicando el corrector de la misma línea, es el corrector Revlon Color Stay. Es un corrector que tiene una cobertura de baja a media, pero es muy gentil con la piel. Lo estoy aplicando diferente porque les cuento que pues ya mis líneas de expresión se están notando, así que tengo que tratar el área del contorno de los ojos de manera diferente a como ya lo venía haciendo desde hace mucho tiempo, porque claro, uno cuando tiene pues sus 15, sus 20, uno se aplica cantidad de correctores, cantidad de polvo y las líneas no se marcan, pero ya cuando uno pasa los 30, pues allí sí. Entonces en el área del contorno de ojos lo estoy aplicando diferente, ya luego les grabo un video mucho más detallado de cuál es la técnica que estoy utilizando actualmente para poco a poco ir trabajando el área del contorno de los ojos y que no se me marquen tanto las líneas de expresión. Ya eso entonces luego se los contaré en otro video más detallado. Aquí lo que estuve haciendo fue simplemente entonces sellar la piel. Apliqué muy poquito polvo porque, como les digo, la base realmente es matificante, es ideal, es perfecta para quienes tenemos piel mixta grasa. Mi opinión, yo realmente considero que esta base sí vale la pena. Considero, en mi opinión personal, que es una base que sí funciona para las personas que tenemos piel mixta, piel grasa. Si tú la has utilizado, coméntame allá abajo en los comentarios si vale la pena. Para ti, ¿tú crees que esta base de maquillaje vale la pena? ¿Crees que esta base realmente funciona para piel grasa? Ya te di mi opinión, quiero leer la tuya. Al terminar de sellar todo mi maquillaje, pues ya simplemente estuve entonces aplicando el labial. Este es el Stay Matte Ink de la marca Maybelline. Estos son los labiales de Maybelline en el número 70 Amazonian, si mal no recuerdo. Así que esta base de maquillaje, fíjense, miren, yo la estuve, claro, la tengo que sellar con una borla porque yo tengo una piel mixta
las personas que tenemos piel mixta grasa, lo ideal es sellar nuestro maquillaje con una borla. Ya por ejemplo en el caso de las personas que tienen una piel normal, una piel seca, pueden perfectamente entonces sellar su base de maquillaje con una brocha. Y realmente sí, el acabado que deja esta base es totalmente mate, es muy bonito. Fíjense que por ejemplo en este caso, después de yo haber sellado toda la base y el corrector pues con el polvo suelto y esta borla, estuve refrescando un poco la piel. No apliqué tanto polvo, pero igual lo estuve refrescando. Podemos prepararlo con agua de rosas y un poquito de glicerina, si no tienes de pronto el Fix Plus de MAC u otros selladores que hay en el mercado, pues ya hacemos reseñas de esos productos y simplemente entonces dejo que se seque. Eso hace que todo ese polvo como que ¿cómo les explico? Como que se compacte con la piel, esa es la palabra, se compacte con la piel, todo se integre, el polvo se integre bien a la base, al corrector y no se ve entonces ese acabado entalcado en la piel, no, para nada. Así que esta es entonces la reseña de esta base de maquillaje para piel mixta grasa de la marca Revlon. Como les digo, si ustedes la han probado, mis amores, cuéntenme allá abajo si para ustedes esta base vale la pena o no vale la pena. Si ustedes consideran que esta base de maquillaje funciona o no en una piel mixta grasa, yo creo que sí vale la pena y que realmente sí funciona. Si te gustó esta reseña y conseguiste información, no olvides suscribirte aquí al canal. Te mando un beso como es de costumbre. ¡Mua!